con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que usted ve a través de ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización, también a través de YouTube, por CEAR Television Network y a través de todos estos canales, amigos de ESNE, del Sembrador, que comparten este programa y otros programas que hacemos desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro. Hoy vamos a hablar de un valor que es el de descubrir a Dios en medio del trabajo y en medio de un trabajo bien curioso, la geofísica. Con nosotros está José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, padre Acero? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estos minutos aquí, estar en nuestro programa. Al contrario, muy honrado. Muy bien, es licenciado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, por geofísica. Así es. Yo quisiera preguntarle, ¿se puede trascender en una facultad que aparentemente, visto desde fuera, es tan fría como la de la Facultad de Ciencias? ¿El número puede trascender más allá a la persona? Bueno, los campos están muy marcados entre la apologética y entre la ciencia de la apologética y la ciencia como tal, como la conocemos, la física, las matemáticas. Pero no deja de maravillarnos el mundo natural, que eso es la física. Física es naturaleza. Y es el estudio de la naturaleza lo que es trascendente para la mente del ser humano. Hace pocos días el Papa Francisco lanzó una encíclica sobre el medio ambiente, sobre la creación. Tú, si me permites tutearte, adelante. Para hacerlo más familiar, ¿cómo ves todo esto del cuidado del medio ambiente, de la ecología? ¿Cómo está afectando al ramo que tú sabes y del cual eres especialista también por una universidad en Viena, allá en Austria? ¿Cómo ves todo esto que estamos viviendo hoy? Volcanes, sismos, una ecología poco cuidada. Es correcto. Prácticamente desde mis inicios en la Facultad de Ciencias he tenido que ver con el medio ambiente, empezando por estudios en la alta atmósfera y después, ya bajé a la realidad de la corteza terrestre, sí, de la vida diaria. Pero siempre ha sido parte de mi diaria labor la conservación del medio ambiente. Más adelante, cuando ya la legislación fue llevada a la Ley General del Equilibrio Ecológico, ya teníamos aquí un marco normativo en México en el cual se desarrolla o se deben de desarrollar todas las actividades humanas, pero cuidando el medio ambiente. Y es una preocupación que a todos nos debe de atender porque es nuestra casa, debemos de cuidar la casa. Y si no cuidamos la casa, nosotros mismos vamos a perecer con ella porque formamos parte de la naturaleza. José Luis, tú como maestro, profesor, también como una persona más de la calle, ¿qué instrucciones darías o qué líneas generales tú compartirías aquí para que la gente haga conciencia de que este mundo hay que cuidarlo? Esta obra tan maravillosa de la creación tenemos que cuidarla. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Qué primeras líneas dirías a unos padres de familia, a unas personas que nos están viendo para cuidar este mundo? Hay muchos caminos para cuidar nuestro medio ambiente. El uso racional del agua, el manejo adecuado de los residuos, tanto en la casa como en
los industriales, el cuidado con las emisiones de gases, humos, polvos a la atmósfera, aunque esa parte ya más le compete al área industrial y no digamos, a una composición familiar. Sin embargo, dentro de la casa, la célula original, la familia, pues somos generadores de residuos. Y ese solo hecho nos hace responsables de su manejo, de su emisión, de su disposición y de la reutilización en el caso de residuos que pudieran ser reciclables. Entonces, la primera recomendación es, primera, no generar residuos en demasía, en exceso. Segundo, buscar la forma de hacer colecta o recolección de aquellos que se puedan reciclar, que se puedan reusar, en bien de la conservación tanto de la energía, porque cuesta mucha energía fabricar alguna caja de cartón, algún empaque de plástico, y evitar de esa manera una cantidad tan desmesurada de residuos que lo único que van a hacer es contaminar los suelos y las aguas. Muy bien. ¿Cómo el hombre ha tenido que llegar a este momento de volver a hablar de cuidar el medio ambiente, de cuidar el mundo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Posiblemente no se tenía conciencia en el pasado de las limitaciones que ya tenemos para con el medio ambiente. Hasta ahora ha sido parte de la conciencia mundial el conservar los bienes naturales. Los recursos naturales deben ser prioridad en el desarrollo de cualquier país. En la antigüedad, pues había tan pocas personas la densidad de habitantes era muy baja y pues se sentía que el mundo era amplísimo y que era infinito y que podíamos hacer y deshacer sin que no pasara nada. Pero en la actualidad ya no es posible hacer eso. El consumo de los energéticos, la destrucción de muchos hábitats, la eliminación de muchas especies, nos lleva a tener que emplear criterios de conservación, porque de otra manera no vamos a subsistir. Nuestro consumo energético y de alimentos es cada vez más grande, la demanda es cada vez mayor y debemos de aprender a hacer un uso racional de todos los recursos naturales y de los bienes que no son renovables. Bajarlo esto está muy bien ideado, bajarlo a la teoría, es decir, a una casa, a un hogar, incluso bajarlo, lo voy a decir, a una escuela. ¿Cómo se te ocurre a ti desde tus conocimientos de universidad y desde los distintos proyectos que has trabajado, bajar al mundo de la casa, del hogar y de la escuela esta conciencia de lo ecológico, del medio ambiente, de cuidar lo que es de todos para cuidarnos a nosotros? Bien, yo creo que uno de los principales elementos que se consumen en una escuela, por ejemplo, en un salón de clase, pudiera ser el papel. El papel, la fabricación del papel lleva un consumo muy grande de agua, lleva, por supuesto, también consumo de árboles. Y en la actualidad ya es posible tener papeles que ya sean producto reciclado. Entonces, esa sería una primera recomendación, el uso de papel reciclado en el consumo escolar. Y lo mismo para la fabricación de plumas, lápices, ya llevan una buena componente de material reciclable. Segundo, el consumo de la energía eléctrica ya puede ser también otra forma de reducir los consumos de la energía, puesto que ya hay elementos de iluminación que son más eficientes y menos consumidores de electricidad. Los sanitarios, los servicios sanitarios en la escuela, por ejemplo, pudieran ya tener un reciclado
o un tratamiento de las aguas residuales antes de descargarlas a la red municipal. ¿Para qué? Para que el tratamiento que la red municipal hace no sea tan costoso, sea más eficiente y nos beneficie a todos el reuso de las aguas. Que hay también una gran cantidad, una gran demanda de aguas recicladas para usos que no sean el contacto o el consumo humano directamente. Muy bien. ¿Y cómo ves las políticas que hacen los diversos países? Hombre, yo sé que, y lo vemos por los noticiarios o los noticieros, que se reúnen los grandes jefes de Estado para hacer convenios, para cuidar el medio ambiente. Esto desde el punto de vista que tú das a conocer en la universidad y bueno, donde te mueves, ¿esto se cumple o nada más es de cara a la galería? Todo tiene dos caras, una moneda tiene dos caras. Ajá. Hay mucha escenografía, hay mucha postura, tomarse la foto, ¿viste? Pero también hay trabajo muy serio atrás de los convenios internacionales que se hacen para la conservación del medio ambiente. Muy bien. ¿Y cómo ves en estos momentos, nosotros desde aquí, pues para nosotros la figura del Papa Francisco es nuestro líder espiritual, vamos viendo qué nos dice, por dónde tenemos que dirigirnos? Hace muy poquito se ha lanzado pues, esta encíclica sobre la ecología. ¿Tú crees que tendrá una huella en las personas, en los creyentes, en los no creyentes? Todas estas palabras que lanza el Papa Francisco hacia cuidar el bien común, la creación. Seguramente sí. ¿Por qué muchas veces nos damos a la incógnita de si tendrán utilidad o no? La verdad de las cosas es que una vez que se habla de esto, que se manifiesta, que queda exhibida la necesidad de la conservación, entonces ya en nuestra mente cambian muchos paradigmas. O sea, no es una imposición, es una llamada de atención que seguramente en las conciencias de muchas personas va a modificar, va a cambiar, aun cuando no lo hagan en forma consciente, inconscientemente a lo largo del tiempo va a ir fructificando esas ideas. Es una toma de conciencia, ¿no? Para Así todos. es. Bueno, nos vamos porque tenemos ya preparada a Gaby Ríos con el resumen AR y regresamos aquí a Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola, bienvenidos. Esto es Resumen AR, las noticias de la fe. Soy Gaby Ríos, comenzamos. La división entre cristianos es un escándalo, dijo el Papa al Consejo Ecuménico de las Iglesias. Nuestro diálogo debe continuar, es lo que escribe el Papa Francisco en su mensaje dirigido al secretario general del Consejo Ecuménico de las Iglesias, Olaf Fiske, en ocasión del 50 aniversario del grupo mixto de trabajo entre este organismo y la Iglesia Católica. El deseo del Papa se dirige al don de la unidad, plenamente visible entre todos los cristianos, para que la Iglesia pueda ser siempre más un signo de esperanza en el mundo y un instrumento de reconciliación entre los pueblos. Por la fe y el amor a los hijos, hay esposos que siguen dando testimonio de fidelidad al vínculo conyugal, afirmó el Papa. En la catequesis sobre la familia,
El Papa Francisco propuso reflexionar sobre las heridas que se producen en la misma convivencia familiar. Se trata, dijo, de palabras, acciones y omisiones que en vez de expresar amor, hieren el afecto más querido, provocando profundas divisiones entre sus miembros, sobre todo el marido y la mujer. El Papa también citó que en algunos casos la separación es inevitable, precisamente para proteger al cónyuge más débil o a los hijos pequeños, pero aún no faltan los casos en que los esposos, por la fe y el amor a los hijos, siguen dando testimonio de su fidelidad al vínculo en el que han creído. Instrumentum Laboris, vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Los desafíos, la vocación y la misión de la familia son las líneas guía del Instrumentum Laboris del 15º Sínodo General Ordinario sobre la familia, que tendrá lugar el próximo octubre en el Vaticano. En él se enfatiza que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y resalta su importancia como instrumento de inclusión, puntualizando que el sacramento del matrimonio es indisoluble. El Instrumentum Laboris se detiene además en el papel de las mujeres y recuerda que en los países en vías de desarrollo, a la explotación y a la violencia, se agregan el aborto y las esterilizaciones forzadas, entre otros fenómenos. En él se busca también una mayor valorización de la mujer en la Iglesia. Seglares, agustinos recoletos y enfermos, unidos por un pan. El pasado 20 de junio, miembros de la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta Santa Magdalena de Nagasaki de Querétaro acudieron al Hospital General y al Hospital de la Seguridad Social, llevando alimentos y alivio a los familiares de los enfermos ingresados. Algunos de los proyectos del Centro de Acompañamiento y Recuperación Integral, CARDI, con sede en la Ciudad de México, están teniendo réplica en otras regiones, como el proyecto Unidos por un Pan, que ha asumido la Fraternidad Queretana, obra social destinada a prestar apoyo a los familiares de los enfermos hospitalizados, 2 veces al mes, con ayuda en alimentos y en acompañamiento. Ya está a la venta el nuevo documental Agustín de Hipona, patrocinado por la FAE. La Federación Agustina Española acaba de editar un documental que cuenta la vida de San Agustín desde los lugares en que vivió el santo, siguiendo el hilo conductor de sus confesiones y con la asesoría de los mejores agustinólogos. El periodista Agustín Remesal recrea la realidad y las aspiraciones del obispo de Hipona y explica que tras un exhaustivo análisis de cuanto se ha hecho en el terreno de la recreación en imagen de la vida y obra de San Agustín, se propusieron llevar a cabo un documental histórico riguroso, contando su biografía y describiendo su personalidad. Añadió que quisieron adoptar una perspectiva periodística que sirviera para su difusión en los medios audiovisuales como un lenguaje y un tratamiento narrativo y visual moderno. Este fue su resumen AR. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Gaby Ríos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Gaby, por estas noticias, este resumen AR. Aquí estamos en Valores de Acero transmitiendo desde Santiago de Querétaro para todos ustedes que nos ven a través del canal del Sembrador Nueva Evangelización, a través del YouTube y otros canales. Bueno, pues estamos aquí compartiendo con José Luis, geofísico, licenciado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una maestría en Viena, en la Universidad de Viena, sí, en Austria, y pues hablando de la ecología, nos acaba de presentar una noticia, Gaby, que habla sobre el agua, ¿no? Nosotros tenemos, como ustedes saben, una ONG, una organización no gubernamental, que se llama Arenalde, y que los proyectos que el año pasado presentaron iban todos en versión sobre el agua. Como bien nos ha explicado Gaby Ríos, José Luis, ¿qué está pasando con el agua en el mundo? ¿Qué está pasando desde tu explicación científica en los polos? ¿Qué pasa con el agua de los océanos, los ríos, los pantanos? ¿Qué estamos haciendo con el agua los humanos? La cantidad de agua que
en el ciclo hidrológico, que es la generación continua, la evaporación, la precipitación. Me refiero a lo que nosotros vemos como una dádiva de la naturaleza. Es la misma todo el tiempo, ha sido la misma todo el tiempo y posiblemente así siga. Lo que está sucediendo ahora es que estamos haciendo un uso consumptivo, es decir, un consumo más grande del mismo recurso. Por lo tanto, parece que se está acabando. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo una cantidad mayor, porque la población mundial es cada vez más grande. Los fenómenos meteorológicos a lo largo de las edades geológicas en la Tierra han sido trascendentes en los tiempos, nos han marcado en las evoluciones, pero esos cambios que ha habido, ahora somos nosotros testigos de esos cambios. Y muchas veces nos sentimos agredidos por la misma naturaleza. Lo que pasa es que en la naturaleza siempre han existido esos fenómenos, pero ahora que estamos nosotros poblando la Tierra, nos sentimos con agresión, verbigracia, pensamos que los ciclones están haciendo un destrozo muy grande en las poblaciones. Lo que pasa es que antes no había poblaciones. Por ejemplo, en Cancún, es que los ciclones le están pegando a Cancún, es que los ciclones han pasado todo el tiempo por ahí. Desde que el mundo es mundo, los ciclones han pasado por la península. Lo que sucede es que pues, nos decidimos a fundar la población turística en Cancún y bueno, pues la población se siente agredida. Lo mismo sucede con los sismos, nos asentamos en zonas sísmicas y decimos, es que qué barbaridad, la Tierra se está acabando. Pues no, la Tierra es dinámica, la Tierra tiene vida y nosotros al formar parte de ese sistema vital debemos de ser conscientes de en qué lugar nos asentamos para tener una mejor posibilidad de evitar riesgos que pongan en peligro la existencia de las personas. ¿Y cómo, a ver, una persona con sensibilidad espiritual, sí, pues va a un campo o en medio del mar, cada quien, ¿no? Y ve la mano de Dios ahí? Yo me pregunto, ¿y una persona con sensibilidad de geofísica, de matemática, de algo mucho más profundo, serio, se ve la mano de Dios dentro de todos estos estudios? ¿Se puede llegar a concluir, por ejemplo, que de la teoría del Big Bang, esa gran explosión, al final está una persona mucho mayor que nosotros, un ser supremo que nosotros llamamos Dios, ¿no? Otros lo llamarán ser supremo, lo que quieran. ¿Se puede ver la mano de Dios en todo esto? Ha mencionado dos puntos muy, muy importantes, torales, diría yo, en el tema, porque la búsqueda del origen de las cosas es un punto difícil de abordar. Sin embargo, vemos en la naturaleza misma, en un organismo tan pequeño como puede ser una abeja, pero tan complejo también como una abeja, el proceso de fotosíntesis en una hoja, en muchas cosas que a nuestra vista, que en nuestro entorno, las vemos como algo pues natural, que sucede, que se da y que, pues, ¿por qué no? Pero si nos ponemos a pensar un poco en toda la maravilla que hay para que se tenga vida en cada uno de esos organismos, lógicamente que hay algo que nos deja pensando. ¿Cómo es que esta abeja tiene vida? ¿Cómo es que yo la tengo? O sea, hay un algo trascendente por lo cual no tenemos todavía, o yo en lo personal no tengo todavía una definición así muy puntual
precisa, acotada, matemática, que yo diga, esto es el origen. Ajá. Pero la realidad me lleva a pensar en que hay una maravilla y esa maravilla se llama la vida. Muy bien. Pues agradecidos con la vida, agradecidos, José Luis, contigo por estar aquí. Al contrario, por compartir todo esto. Espero que vengas otro día por acá para seguir platicando con él, con el medio ambiente, con la ecología, con el mundo que vivimos. Nos vamos aquí desde Valores de Acero, nos despedimos. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hemos invitado a la licenciada Teresita García Adame, que ella es licenciada en Psicología y es directora general de Corame. Y le hemos invitado para hablar de un tema importante, Teresita, que es la familia y los valores y la ética. Entonces, bienvenida, Teresita. Muchas gracias, Conchita. Siempre es un privilegio estar contigo. Muchas gracias, Teresita. Mira, pues vamos a hablar de este tema que es importante para las familias, para la sociedad en general, los colegios donde tenemos a los hijos. Es importante hablar del tema de la ética, ¿no? Y de los valores que se viven en la familia. Entonces, te preguntaría, ¿a qué edad es importante empezar a vivir o a promover estos valores? Muchas gracias, Conchita. Me gustaría empezar por definir qué sería ética. Y ética vendría siendo un modo de ser que se va aprendiendo. Es decir, un recién nacido no puede ser ético. Una persona, cuando se va introduciendo al mundo social, a partir de la familia, va aprendiendo ciertos hábitos y estos hábitos tienen que llevar valor para que esta persona promueva un carácter ético. Así como en las familias promovemos esta capacidad intelectual, esta capacidad quizá de disciplina algún deporte, es muy importante que las familias empecemos a educar en procesos éticos y en procesos que generen un valor, siendo la ética la que promueve el bien común y el bienestar. Y a partir de ahí, una persona se puede insertar de manera oportuna y correcta, siendo factor de cambio para una sociedad. Que hoy en día, Conchita, estamos viviendo pues una situación donde hay una crisis de valores, donde hay procesos muy laxos en el proceso de civismo, donde procesos hasta de compasión, Conchita. Entonces, un niño empieza a aprender de ética o empieza a aprender de valores a través del ejemplo que le den los padres. Por eso es bien importante considerar que nuestro actuar como padres de familia es fundamental para que un niño pueda tener las bases muy bien asentadas de lo que sería cómo comportarse con un proceso ético. Entonces podríamos decir que esa formación pues empieza en casa, o sea, los papás somos los primeros educadores y formadores de nuestros hijos. Correcto, Conchita. Los padres de familia, esta labor no puede ser sustituida por nadie más. La escuela viene siendo un reforzador. Hoy en día podemos hablar mucho de procesos donde hablamos ya de bullying, de situaciones donde no hay un sentido de empatía, donde no hay compasión. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso de ética y de valores tiene que empezar y la semilla la tienen que dar los padres de familia a través de su actuar. Los padres de familia nos convertimos en modeladores.
Por eso es muy importante que probablemente yo quiero que mi hijo se inserte en esta sociedad y que obviamente lo traten bien, que sea una persona que genere valor, pero si esto yo no lo enseño, yo no lo vivo como una realidad en la casa, pues es imposible que el niño lo pueda percibir así en el mundo exterior. Recordando que el proceso de educación se debe de vivir en familia y la escuela es un reforzador positivo de todo lo que un niño vive en su casa. Porque ahora, bueno, vemos que en las escuelas se pretende que se eduque y se forme, ¿no? O sea, los papás dicen, bueno, ¿qué van a hacer escuela? Porque ahora resulta que los niños no saben comer adecuadamente, que no saludan, que bueno, incluso el otro día decía un papá, ¿no? Este niño es muy mentiroso, ¿qué van a hacer en la escuela? O sea, ¿cómo van a atender a estos niños, ¿no? Y me ponía a reflexionar esa parte y decía, bueno, nosotros o los papás, o sea, nosotros hacemos lo que nos toca nada más, como tú dices, como reforzador positivo, pero realmente quien le toca esta parte es a los papás, ¿no? Absolutamente, y esa parte no la puede ceder un padre de familia porque estaría en un riesgo. Aquí es importante considerar que la ética o los valores los tomamos como a nuestra consideración y a nuestro criterio. La ética y los valores son. A partir de que son, decía en su libro El arte de amar, Erich Fromm, que la ética nos genera cierta neurosis porque nos hace como pensar de una manera muy recta, ¿no? Es importante aquí que a un niño se le ayude al bien pensar para que entonces cuando un niño piensa bien, puede sentir bien. Y cuando un niño siente bien, hablamos de una organización. La cortesía, vamos a decir que la ética, antes de llegar a un proceso ético, tenemos que pasar por un aspecto de cortesía, posteriormente uno de elegancia y como consecuencia natural se da la ética. Hoy en día, ¿qué falta? Situaciones de cortesía. Sí, claro. La cortesía la podemos tener en cualquier situación. Saludar, sonreír, sentir empatía, ser agradecidos. Hoy en día es uno de los valores que como padres de familia debemos de enseñar mucho, el agradecimiento. Y como tal, cuando una persona es cortés, cuando una persona es elegante en el sentido, no estoy hablando ni de modas ni de tendencias, elegante es aquella persona que está bien organizada y que reconoce también al otro. Y entonces ahí se inserta un carácter ético. Esta labor es primordial de los papás. La escuela viene siendo un reforzador en donde el niño ya trae ciertas habilidades sociales, conductas, manifiestas y estas las pone al servicio de la comunidad. Si un niño empieza a tener situaciones que no le llevan un proceso del bienestar o del bien común, tendríamos que replantear a nivel sistema familiar qué se está dejando de hacer, teniendo en cuenta que el carácter ético es algo que se va formando durante toda nuestra vida. Entonces ahí la importancia de vivirlo, de dar ejemplo, de tratar bien al hijo, por ejemplo, ¿no? Correcto. Porque muchas veces, pues como ya estamos en casa, estamos en familia, estamos en confianza, y entonces pues te puedo gritar o puedo no ser amable, o el hijo al hermano, también entre hermanos, o al papá, ¿no? Entonces yo creo que ahí es esa parte fundamental que tú mencionas, ¿no? Si educas a tu hijo bien, o sea, en ese sentido del bien pensar para el bien sentir, puedes salir pues a repetir lo que se vive en casa, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? Comparto contigo. Un niño replica lo vivido y lo aprendido en su casa. El valor fundamental que se debe de enseñar, hay muchos y ahorita quizá los vamos a tocar como los más principales, si tú me lo permites, Conchita, pero el valor que es la piedra angular de toda persona es la dignidad y el respeto por sí mismo. Es decir, que todo niño tiene derecho a ser tratado de manera digna y ser respetado. Y respetado podemos entender que dices, bueno, es que soy tu padre y te tengo que corregir. Teniendo en claro que en un proceso psicológico se orienta la conducta no deseada. Una persona nunca se le puede corregir. Es como pensar, y voy a poner un ejemplo, es como un arbolito que va creciendo chueco, tú lo que le puedes poner son tablitas, ¿no? Sutilmente le amarras y el arbolito empieza a enderezar su camino. Es lo mismo con una persona, pero para que este arbolito crezca, el abono y la tierra fértil vendría siendo la dignidad y el respeto con el que es tratado esa personita y se le reconoce como una persona que tiene derechos, como también va adquiriendo obligaciones conforme va pasando el tiempo. Por eso es importantísimo que si un padre de familia respeta y dignifica a su hijo, este niño muy probablemente salga y haga lo mismo con nosotros. Y entonces, ¿qué habrá pasado en la sociedad? Porque estamos viendo que no hay ese respeto.
por nada ni por nadie, ¿no? Ya no hay respeto ni a uno mismo, o sea, los niños ya no se respetan ellos mismos, mucho menos respetan a su compañero, a sus padres de familia. Y sí sé que estamos en una crisis de valores, pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué opinas tú a ese respecto? ¿Qué hemos dejado de hacer los padres de familia para que hayamos llegado a esto, ¿no? Yo creo que hoy en día los padres ha ido evolucionando el proceso de educar a un hijo. No es lo mismo quizá como nos educaron nuestros padres a nosotras, Conchita, ¿no? Ya hace algún tiempo que era una situación más rígida, ¿no? Que probablemente con la mirada nos decían muchas cosas. Hoy en día volteas a ver un niño y el niño te puede voltear a decir que me ves, ¿no? Aquí hemos caído como en un proceso muy laxo, en donde los padres pretendemos ser amigos, donde pretendemos ser muy buena onda, donde tenemos miedo a poner límites, donde probablemente tanto el padre como la madre salgamos a trabajar y traigamos una culpa que está implícita, no necesariamente explícita, y queremos ser como cómplices de nuestros hijos. Entonces caemos en circunstancias que no permiten realmente el buen funcionamiento o que se aplique bien la psique de un niño, es decir, que se le organice de manera oportuna. Entonces hoy en día un niño necesita un padre y una madre. Una madre y un padre amoroso, pero también el amor va generando procesos de límites, va generando ciertos bordes, porque si el amor no está contenido, se nos desborda. Y un niño desbordado es un niño que sufre y que la pasa mal. Por eso es importante, te amo y te acepto profunda e incondicionalmente por el simple hecho de ser, porque tengo el privilegio de ser tu mamá o tu papá. Sin embargo, hay situaciones que no te puedo permitir por tu propio bien. Eso sería fomentar un carácter ético. ¿Por qué tenemos una crisis de valores? Somos una sociedad que se ha convertido en algo como muy competitivo, ¿no? Si él tiene, yo también quiero tener, como muy hedonista. Buscamos el placer inmediato, ¿no? La satisfacción rápida. Hoy en día un niño no sabe, se frustra muy, muy rápido, ¿no? No puede armar un rompecabezas en 2 minutos y avienta todas las piezas. Eso quiere decir que no está trabajado el carácter ético. El carácter ético, y es algo bien bonito que me gustaría como dejar en la mesa, salvo tu mejor opinión, que la ética permite que el niño se vuelva reflexivo. Cuando un niño es reflexivo, es un niño que empieza a tomar mejores decisiones. Hoy en día te das cuenta que un niño no se da cuenta. Toma decisiones, ¿no? Arrebatadas, en donde nada más es a su conveniencia. Entonces, la ética permite generar este proceso de sabiduría. Una persona ética se le puede considerar una persona sabia, no por el cúmulo de conocimientos, sino por la capacidad que tiene de empatía hacia el otro y sobre todo algo bien importante, Conchita, hacia sí mismo. Entonces, ahí tendríamos que ir manejando en el niño esa parte de reflexión, ¿no? Correcto. De que vaya pensando en su actuar y en lo que pues hace, ¿no? Y cómo hace sentir a los demás en ese sentido, ¿no? Yo creo que vamos a ir a un corte y regresamos en un ratito más para seguir hablando de este tema tan pues interesante que es la ética y los valores en la familia. Entonces regresamos en un momento más aquí en Educación y Conciencia. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarlos, soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos con esta nueva cápsula sobre San Agustín. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la Biblia. San Agustín es el hombre que amó la Sagrada Escritura y amó la Biblia. Un hombre que en un primer momento de su vida, en su juventud, cuando él estudiaba todavía en Cartago la retórica, San Agustín se acerca a la Sagrada Escritura buscando en ella unos modelos semejantes a los que él conocía de la literatura latina. Se sentirá decepcionado cuando San Agustín es joven y se acerca a la Sagrada Escritura, porque se da cuenta
que no estaba escrita con la elegancia de los autores que él conocía de su currícula de estudios. No es elegante como Virgilio, no es elegante como Cicerón, y en un primer momento San Agustín rechaza las Sagradas Escrituras, creyendo que eran indignas de Dios. Tiempo después, cuando San Agustín se convierta, se dará cuenta que él había sido muy soberbio y no se había dado cuenta que Dios comunica su mensaje a través de medios incluso muy humildes. De hecho, San Agustín se convierte a las doctrinas católicas motivado y enamorado de Jesucristo, ese Dios encarnado que por humildad abraza al hombre. Y a partir de entonces San Agustín se volverá el hombre que ama la Sagrada Escritura. Pero San Agustín nos dejará a nosotros dos pautas muy importantes para leer la Sagrada Escritura, porque alguno podría pensar que San Agustín es el creador de todas las ideas reformadas o de las ideas protestantes, donde se toma únicamente la Sagrada Escritura. San Agustín tiene dos elementos esenciales para acercarse a la Sagrada Escritura. El primero de ellos, San Agustín lee la Sagrada Escritura con la regla de fe de la Iglesia. Será muy fiel San Agustín a lo que es el dogma de la Iglesia, y si una interpretación bíblica, si una lectura bíblica se contrapone a la propia interpretación de la Iglesia, San Agustín dirá: lo que hay que cambiar no es la doctrina de la Iglesia, sino la interpretación que se está haciendo de ella. Por lo tanto, el primer pilar y el primer parámetro para poder leer correctamente la Sagrada Escritura es la doctrina de la Iglesia y nunca es apartarse de ella. Hay una frase hermosísima de San Agustín donde dice San Agustín: yo no creería en los evangelios si no me lo dijese la autoridad de la Iglesia. Es muy importante para San Agustín, por lo tanto, la autoridad y la fuerza que tiene la doctrina de la Iglesia. Y el segundo parámetro para San Agustín fundamental para interpretar las Sagradas Escrituras es la tradición de la Iglesia. San Agustín tiene la conciencia de que él no es el primero que se pone a leer las Sagradas Escrituras, que antes de él ha habido un grupo grande de padres y de grandes especialistas que han leído las Escrituras y que al leer y interpretar las Escrituras, San Agustín lo tiene que hacer en esta misma línea de la tradición. De hecho, será San Agustín de los primeros autores patrísticos que citen a los padres anteriores a él. Fundamentalmente para San Agustín serán muy importantes San Ambrosio, San Cipriano y los padres griegos, San Basilio fundamentalmente, citados por San Agustín como aquellos maestros suyos de cómo hay que leer la Sagrada Escritura y lo que es la exégesis. Por lo tanto, San Agustín nos invitaría a cada uno de nosotros a tomar la palabra de Dios en nuestras manos. Dirá San Agustín en una frase muy hermosa: tu voz es mi gozo. Tendría que ser realmente la voz de Dios nuestro gozo y hacer de la lectura de la Sagrada Escritura nuestro pan cotidiano. Alimentarnos todos los días de esta palabra de Dios como ese pan que le pedimos a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro. De hecho, San Agustín, cuando comenta el Padre Nuestro, nos dirá que ese pan que le pedimos a Dios todos los días son tres tipos de panes. En primer lugar, aquel que necesitamos para nuestras necesidades de todos los días. En segundo lugar, el sacramento de la Eucaristía. Y en tercer lugar, el pan de la Escritura, que tiene que ser el nutrimento de nuestras almas, que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios. De hecho, el mismo San Agustín dirá: tu oración es un diálogo con Dios. Cuando tú lees las Escrituras, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú respondes a Dios. Él es el hombre que amó la Sagrada Escritura y que nos invitaría a nosotros realmente a tomarla todos los días, buscando ese norte, buscando la voluntad de Dios, buscando descubrir lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Él, por lo tanto, es el hombre de la Escritura, pero la Escritura leída con la Iglesia y la tradición de la Iglesia. Ojalá que nosotros, siguiendo este modelo agustiniano, verdaderamente amemos la palabra de Dios, la tengamos como ese libro de cabecera y recurramos a ella para descubrir precisamente la voluntad de Dios. Soy Fray Enrique Ayat de los Agustinos Recoletos y les espero en la próxima cápsula sobre San Agustín. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema de la ética y los valores en la familia. Y platicábamos precisamente en el corte que es importante hacer reflexivo al niño para que pueda comportarse, pues así como lo hace en su casa, se pueda replicar afuera, ¿no? Y Teresita, ¿cómo impacta esto que estamos viviendo ahora nosotros en las familias, ¿no? Esto que decías tú, que de repente la mamá a lo mejor tiene una culpa implícita ahí
que hace que seamos como más permisivos en muchas cosas, ¿no? Y ¿cómo impacta esto? Porque fíjate que me llamaba la atención el otro día que comentábamos que nosotros, la generación de nosotros, tú eres más jovencita que yo, pero la generación de nosotros, que somos la generación obediente, porque nos obedecen los hijos, obedecemos a los hijos y obedecíamos a nuestros papás. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención eso de decir, bueno, somos la generación obediente, o sea, ¿qué hemos dejado de hacer, no? Entonces, ¿cómo impacta esto en nuestra sociedad? Obviamente el proceso de no educar a través del civismo, la ética, los valores, nos está impactando en una sociedad que está despersonalizada. Me queda claro que ningún padre de familia tiene mala voluntad ni hay dolo detrás de esto, pero sí probablemente haya ignorancia y a veces sutilmente un miedo, ¿no? De ver que esta sociedad es como muy competitiva, como esa sociedad donde es más violenta, entonces tengo que educar para que mi hijo se defienda. Cuando a veces no necesitamos educar para que alguien se defienda, es necesario educar para el amor, para el servicio, para la trascendencia. Si esto todos lo pensáramos o asumiéramos así, seríamos una sociedad muchísimo más compasiva, muchísimo más entregada a los valores, muchísimo más ocupada por el otro y no nada más por mi persona. Esto obviamente nos impacta como sociedad, Conchita, en el sentido de que tenemos la posibilidad, la bendita posibilidad de ir cambiando esto y de ir viendo otras formas de actuar en nuestro quehacer como padres. Que ese quehacer no lleve esa carga emocional negativa, sino que el quehacer de padres lleve en sí la belleza de la trascendencia, porque a través de nuestro quehacer se constituye una persona. Entonces hay que constituir personas libres, amorosas, con capacidad de pensamiento, de discernir, de reflexionar, de poder ser empáticos, de poner límites, etc. Entonces sí, obviamente hay un impacto, pero estoy cierta que esta sociedad está despertando y se está dando cuenta de que esto se puede cambiar. En las escuelas nos toca colaborar con los padres de familia, como decíamos hace rato, no nos toca formar ni educar, sino somos colaboradores, ¿no? de los padres de familia. Y a veces pasa que pues, los padres de familia van por un lado y el colegio va por otro, ¿no? En ese sentido de valores, de promover. Y ahí el niño se confunde, porque nos decía el otro día un chiquito, ¿no? Dices que no es bueno mentir, mi papá miente. Y tiene 5 años, ¿no? Está en tercero de preescolar. Y le decía a la maestra, ¿no? Es que tú dices que no es bueno mentir, pero mi papá miente, entonces mi papá es malo. Entonces la maestra, no es malo, a lo mejor te confundiste, no oíste bien, pero entonces ahí es cuando entramos como en una pues, divergencia en ese sentido de que yo voy por este lado promoviendo algo y la escuela va por otro, y entonces el niño dice, bueno, ¿qué es lo bueno, no? Lo que me dice mi papá o lo que me dice la maestra o lo que hace mi papá, lo que hace la maestra, ¿no? Entonces ahí los colegios sí de repente no todos, pero sí nos enfrentamos a situaciones de este tipo, ¿no? Y cómo hacer para colaborar con los papás en ese sentido, porque a veces decimos, bueno, estamos colaborando en la educación de los niños, pero a veces nos toca también de repente reeducar, ¿no? Claro. Entonces, siento yo que esa parte es como compleja, ¿no? Una persona ya, un padre de familia que ya te viene de alguna manera formado y educado, pues es difícil que nosotros le digamos, a ver, señor, no puede mentir porque su hijo lo está viendo que miente, ¿no? Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo el colegio colabora? ¿Cómo hacer para que los papás retomen esa responsabilidad de educar, que no se la dejen a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacerle? Porque ya no es que no haya compromiso, pero las escuelas para padres en los colegios están vacías. O sea, los colegios se preocupan por hacer escuelas para padres con temas interesantes y no van los papás, no van los que sabemos que están bien y que a lo mejor no lo necesitan, son los que están ahí, ¿no? Que hay un interés, ¿no? Que hay un quehacer ahí activo. Aquí lo importante, Conchita, es de que los valores han sufrido un grado de prostitución, ¿no? Se han prostituido, ¿en qué sentido? Porque cada quien los interpreta desde su juicio moral, ¿no? Entonces, probablemente para este papá de este chiquito, es decir, mentiras pequeñas, ¿no? Cuando los valores son o eres honrado o no lo eres, no puede haber como esta ambigüedad o esta ambivalencia en donde, bueno, soy honrado porque no robo grandes cosas, pero si puedo me llevo el clip de la escuela, ¿no? Aquí es importante, a través de asesorías, ir capacitando también a los padres y ir abriendo como la posibilidad de entender el tema de valores.
Pero obviamente el tema de valores es un tema que es de conciencia personal, ¿no? De un actuar. Obviamente, como tú dices, ya en una edad adulta ya tenemos prejuicios, sesgos, ¿no? Malformaciones, formaciones. No sé si sean buenas o son malas, porque caerían en la parte que es como subjetivo, ¿no? Aquí lo importante es que probablemente los padres no tengan como una misión en el proceso de educación, que es lo que sí quieran para sus hijos. Hoy en día hablamos mucho de lo que no queremos que pase en la sociedad. Y me queda claro que cuando hablamos mucho de lo que no queremos, lo estamos subrayando. Aquí sería importante que un padre se preguntara qué es lo que sí quiero que mi hijo aprenda de mí y cómo estoy siendo esta parte en donde estoy siendo reflejo para él, ¿no? Y entonces aquí es importante que los padres también nos hace falta esa capacidad de reflexión, de una toma de decisión más oportuna. ¿Por qué no nos lo preguntamos? Quizá porque vamos aprendiendo conforme vayan creciendo nuestros hijos. Me queda claro, y aquí sí es importante decirlo, no hay dolo, no hay mala fe, pero sí no hay a veces una capacidad de discernir si lo que yo estoy haciendo realmente es lo mejor para mi hijo. Porque también hay una venda que nos ponemos en los ojos de no querer ver, ¿no? O sea, si la escuela me dice que mi hijo es un niño que molesta, que no respeta a sus compañeros, y muchas veces pensamos que la maestra pues, está loca o que dice, ¿cómo dice eso si mi hijo es un angelito, ¿no? Ahí tendríamos que permitirles la voz, ¿no? Que muchas veces subestimamos a los niños en opiniones, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que generar ese espacio para que ellos puedan pues expresarse y decir lo que piensan, lo que sienten. Y se me hace algo importante que tomar los padres de familia en conciencia el hecho de que pues si hace trampa o si hay alguna conducta no deseada, bueno, no es ni bueno ni malo, eso me parece como bueno que nosotros lo consideremos como padres de familia, sino lo que tú dices, ¿no? A lo mejor una conducta no deseada que vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir llevando, ¿no? Teresita, pues mira, el tiempo se nos ha terminado. La verdad es de que ha sido muy interesante el tema. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia para la próxima semana.